Hola, buenas tardes. Quiero saludarlos y darles la bienvenida a esta jornada, esta cuarta jornada del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica. Les doy la bienvenida en nombre del Directorio de Letras de Chile. Hemos preparado desde el año pasado, estamos en la preparación de este encuentro que va en su cuarta jornada este mes de mayo, jornadas previas a las jornadas finales que van a ser en junio. A pesar, ¿no es cierto?, de la pandemia, de las cuarentenas, nos estamos reuniendo en torno a nuestros objetivos literarios. A pesar de todas las dificultades que ocurren, hemos aprovechado este resquicio que nos ha posibilitado mantenernos en contacto en forma remota. Y en esta forma remota que estamos haciendo este encuentro sobre dos aspectos que de alguna manera dos facetas que de alguna manera se hermanan en la literatura, que es la literatura negra y la literatura fantástica. Ha habido encuentros de literatura negra y ha habido encuentros de literatura fantástica. En esta ocasión quisimos hermanarlos, ¿no es cierto?, porque hay ahí también algunos denominadores comunes, son como primos. Este encuentro que ha organizado Letras de Chile ha tenido el apoyo del Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio, de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Católica. Así que bueno, esperamos que sea esto muy provechoso. En nuestra página letrasdechile.cl podrán encontrar información sobre los encuentros que vienen y también allí en nuestro Facebook Live van a poder encontrar las sesiones previas. Consideramos que era muy oportuno, dado que en abril del 2020 falleció nuestro apreciado colega Luis Sepúlveda, escritor chileno, avecindado en Europa tras salir al exilio. Falleció en abril del 2020 con COVID-19. Así que hemos decidido rendirle homenaje en esta jornada y hacer un saludo previo a esta sesión en la cual tenemos notables panelistas. A veces las amistades se heredan o se transfieren como por efecto de un contagio natural, espontáneo. Amigos comunes son un factor de cercanía que puede anticipar amistad. En el caso de Luis Sepúlveda había muchas, tal vez demasiadas coincidencias dentro del mundo literario más entrañable. Rafael Ramírez Heredia, estupendo narrador de México, Poli Délano, nuestro Poli, el enorme periodista y novelista de Negra español Juan Madrid, Ramón Díaz Hetero y Sonia González, Mempo Giardinelli de Argentina. De Mempo Giardinelli, virtuoso cuentista y novelista argentino, invitado a este encuentro, aprendí un concepto trascendental al momento de conocerlo. Fue poco después del término de la dictadura y el inicio de esa transición que recién amenaza con terminar, tras arrastrarse por más de 3 décadas. Lo que aprendí fue simple. Mempo expresó en una charla: para mí lo más importante es ser un buen escritor y una buena persona. Esa fue para mí una revelación notable y un principio fundamental. Todos aquellos escritores que mencioné antes son buenos ejemplos de eso, buenos escritores y buenas personas. La trayectoria de Luis Sepúlveda confirma este principio, punto por punto. Luis, Lucho, para sentirlo más próximo, es uno de los escritores chilenos que más logros ha tenido fuera de Chile. Este parece ser el signo de los grandes, ser reconocido, premiado y honrado fuera de su tierra, de la que salió al exilio en 1977. Un viejo que leía novelas de amor, una novela que lo hizo conocido mundialmente
Vendió 18 millones de ejemplares y fue traducida nada menos que a 60 lenguas. Éxito extraordinario para una novela de impecable factura. Nombre de torero. Diario de un killer sentimental. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar son algunos de los títulos que muchos de ustedes habrán disfrutado. Esos y otros también fueron fenómenos que captaron enormes volúmenes de lectores. Un milagro. Su obra es muy amplia y aborda con eficacia el periodismo, el cine y la reflexión política. Fue un privilegio conocerlo y compartir conversaciones. Era sencillo, divertido, gran contador de historias y de chistes, y sobre todo provisto de una gran humanidad y una fraternidad desbordada, aquello que tiene que ver con ser buena persona. Muchos escritores chilenos y de todo el mundo visitaron Gijón, el puerto asturiano donde Lucho se avecindó con su compañera, la poeta Carmen Yáñez. Impulsaba un salón literario en Gijón. Fue un anfitrión generoso, siempre dispuesto a brindar reconocimiento y apoyo a sus colegas. Luis Sepúlveda, por encima de su considerable nivel de actividad, siempre estaba preocupado de Chile, se informaba, escribía crónicas y artículos, apoyaba causas populares, colaboraba de manera permanente con Le Monde Diplomatique, el periódico libertario, cuya versión chilena dirige Víctor Hugo de la Fuente, gran amigo de nuestro escritor. Por eso es que estoy seguro de que Luis habría participado activamente en este encuentro y lo habría hecho con alegría, con buen humor, partiendo sus historias geniales y sus chistes desopilantes para acabar en una carcajada plena de vida. Por eso queremos rendirle homenaje a quien está destinado a la inmortalidad sin habérselo propuesto, sin haberse tomado en serio los honores que se le rindieron. Dedicamos este encuentro a sus recuerdos fraternos, a su obra rica y amplia y a su devoción por los sueños de construir una mejor humanidad. Buen escritor y buena persona, las dos bondades esenciales. Honor y gloria a Luis Sepúlveda. Ese es el saludo y le paso la bendición a Eduardo Contreras. Muchas gracias, Diego. Muy merecido homenaje a Luis Sepúlveda, que por cierto incursionó también en el género policial. Vamos a dar inicio a esta sesión sobre el género negro y su interacción con cine, televisión, cómics, presentando al excelente panel que vamos a tener hoy. Voy a comenzar por Gregory Cohen, que Gregory estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y también en la Facultad de Ciencias de esa misma universidad, y en esa época tempranamente apareció su vocación por la cultura y las artes, primero en el grupo de teatro universitario El Teniente Bello, ahí lo vi yo por primera vez, y después de eso se ha dedicado a ser escritor, director, guionista, actor. Ha escrito novelas como Mercenario ad honorem, El vacío histórico, El hombre blando, El judío y la pornografía. Ha participado en varios cortometrajes, series de televisión, ha escrito guiones y ha protagonizado películas como El hombre que imaginaba. Ha dirigido largometrajes como El baño, Adán y Eva y Función de Gala. Ha recibido varios premios, por mencionar solo algunos: premio especial de creatividad para video por Luz del Orate, donde estuvo a cargo del guión y también actuó. Este mediometraje obtuvo también el premio Coral en la categoría ficción y premio Gran Coral de todas las categorías en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Bienvenido, Gregory. Continúo con Valeria Vargas. Valeria estudió literatura y estética en la Universidad Católica y se especializó en guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Codirigió el documental Niños del Paraíso, rodado en el archipiélago de Juan Fernández. Trabajó en guiones de series de televisión, tales como Viuda Alegre, No abras la puerta, Manuel Rodríguez, entre otras. Fue guionista de las conocidas series de televisión Los archivos del Cardenal y Heredia y Asociados, esta última basada en las novelas de Ramón Díaz Heterovich. También fue co-guionista del largometraje documental Allende, mi abuelo Allende, premiado con el Ojo de Oro en el Festival de Cannes.
Actualmente trabaja como investigadora, asesora de guiones, guionista de ficción y no ficción para cine y televisión. El Misterio 15, el primer caso de Laura Naranjo, fue la primera novela de Valeria. Muy bienvenida, Valeria. Continúo con Cristian Montes. Cristian Montes, profesor asociado del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, licenciado en Letras y doctor por esa casa de estudio. Sus áreas de especialización son literatura chilena y teoría literaria. En su rol de académico ha sido investigador de varios proyectos, los que se han traducido en más de 30 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Además ha publicado varias reseñas de libros y ha prologado obras de varios autores. Ha dirigido alrededor de 30 tesis en el Departamento de Literatura, algunas de ellas directamente relacionadas con el tema de este conversatorio. Es miembro de Letras de Chile y también ha escrito y publicado libros como el ensayo Contra Utopía en la narrativa de Osvaldo Soriano y de ficción como Frutos del Jardín. Y finalmente presento a Iván Martínez, que es editor y gestor cultural, nacido en Arica, realizó estudios de literatura y estética en la Universidad Católica de Chile y de cine documental en la Escuela de Cine de Chile. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral, Género Cuento, en el año 91, Premio del Instituto de Letras de la Pontificia Universidad Católica en Género Cuento, fue finalista en el primer concurso de cuentos Libros de Mentira. En el año 2011 obtuvo la beca para escritores emergentes del Fondo del Libro por el libro Gente al Camino, y actualmente es director de ediciones Plaza de Letras y gestor de iniciativas como el blog librero.cl, las revistas Lector y Trazas Negras, que la tiene ahí precisamente destacada en este momento, donde realiza en coautoría con Kampf el cómic de Max Canalla. Bien, hechas las presentaciones, yo voy a lanzar una pregunta como para que todos los panelistas vayan participando de a poco. Yendo al tema central de esta sesión de hoy, voy a partir con Gregory. Gregory, en la interacción entre literatura y cine, tú has estado en los dos lados. Eres escritor, guionista, director. Te quiero pedir que nos cuentes un poco de ese proceso. ¿Cómo pasar, por ejemplo, de novela o cuento al cine? ¿Cómo ves el tema de la adaptación de obras literarias al cine en particular? Gracias, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bien, como tú dices, y esta es la presentación, yo he sido bastante promiscuo intelectualmente, digamos. He pasado por varios ámbitos, no solo el de prosa y cine, también teatro, actuación, hasta publicidad. Y además soy chuncho, entonces, que de alguna manera también influye en todo lo que es la creatividad de alguien, ¿no es cierto? De alguien que se supone estar conectado con todos los estratos de la sociedad en que vive. Aquí hay dos cosas. En realidad, tú mencionaste la palabra adaptación. A mí la palabra adaptación, la aclaro, me gusta menos que la recreación, porque la adaptación supone digamos, algo mecánico, y que pareciera que uno pasa de un ámbito a otro de forma más bien mecánica y respetando, por supuesto, los elementos y la esencia de cada ámbito. Yo prefiero la recreación, porque en el fondo, cuando uno toma un cuento, un relato, una novela y quiere convertirla en cine, la verdad es que es otra obra. Es otra obra. ¿Ah? Obviamente que se respeta la esencia, y es el gran tema, digamos, seguramente Cristian lo habrá visto muchas veces, eso en la academia, digamos, que es la obra, ¿ah? Y dentro de eso las subdivisiones, que implica, porque la pregunta en realidad tiene dos dimensiones. Primero, cómo pasar de un ámbito a otro, y además cómo pasar de un ámbito negro a otro ámbito negro, es decir, de cine negro, de literatura negra a cine negro, que lo voy a ver, digamos, después. Pero primero, en términos generales, cuando uno, por ejemplo, parte de una prosa, ya sea novela o cuento, lo que uno está viendo ahí, la relación del lector con la obra, que siempre es una relación biunívoca, ¿ah? Que no siempre queda claro. Da la sensación que uno lee una obra y la obra es leída.
y es la obra el sujeto de crítica, el lector no. Normalmente el lector no. Cuando hay una crítica sobre una obra, es sobre la obra, más que sobre la relación. Yo creo que cuando un lector se instala a leer, automáticamente se instala una situación, por lo menos una situación entre dos, puede ser tres, cuatro, cinco, digamos, ahí están los intertextos, etcétera, digamos, pero no voy a meter ahí. ¿Ah? Entonces, cuando la obra es leída y es criticada, normalmente la dirección va de un lado. Pero para ser más o menos claros, cuando uno lee una obra, uno imagina todo lo que está leyendo porque lo que está viendo son letras sobre un plano, ya sea papel o ya sea virtual, letras en un plano. Y los personajes, las situaciones, las acciones, los ámbitos, los héroes, los protagonistas, los antagonistas, están en la sala de cine mental del lector, están ahí. Por lo tanto, tiene una libertad infinita, independientemente que el sujeto, el narrador, sea el yo en tercera persona, etcétera. Pero el lector tiene una libertad infinita y ubica e instala la trama o la narración donde él quiere y como quiera, por supuesto siguiendo la pauta de la narración. En el cine, ¿no? Todo eso tiene un límite, se encarna. También está la imaginación, por supuesto. El espectador de la película está imaginando, pero imagina en base a cosas concretas. El personaje, Fernando, por ejemplo, de la novela, ya no es el personaje que él se imaginó, sino es el actor que lo encarna. Y a partir de eso, por supuesto, nuestro espectador sigue imaginando. Entonces aquí está el gran dilema. Cuando la obra, la obra cinematográfica, realmente responde a lo que propone la novela. Y por supuesto está el juicio previo, para no decir prejuicio, del espectador que ha leído un libro, se ha fascinado con el libro y va a ver la película a ver qué pasa. ¿Ya? Hemos escuchado muchas veces decir que la película no es como el libro. Y también hemos dicho este cliché de que es más posible encontrar buenas películas a partir de novelas deficientes. ¿Ah? Eso me imagino que tiene que ver con que hay novelas que tienen una propuesta a nivel de lenguaje, a nivel de especulación del narrador, que sobrepasan la posibilidad de llevarla al cine. Aparentemente la sobrepasan. ¿Ah? Pero sin embargo, todo esto es relativo. O sea, un director que logra captar la esencia de la obra y del lenguaje. Para mí la literatura es especulación fundamentalmente. O sea, la literatura para mí no es solo contar o narrar una buena historia y utilizar el lenguaje como en forma utilitaria, como un vehículo, ¿ya? Que también se pueden lograr muy buenas novelas y algo así. Yo siento que el narrador debe estar permanentemente especulando, debe estar permanentemente especulando. Bueno, y ahí tenemos a Kafka y tenemos a Dostoyevsky, etcétera. ¿Ah? Y es ahí cuando empiezan los problemas en el cine. Cómo poder esa energía rescatarla y llevarla al cine. No es fácil. Normalmente el director del cine se siente más cómodo cuando la historia está clara. Ahora, hay algunos salvavidas, algunos mecanismos, algunos tips que son importantes. Si la novela o el relato tiene diálogos, bueno, eso es una buena pista para el director. Los diálogos. Porque los diálogos es una buena señal reveladora de cómo, de alguna manera, se construye la otra parte, la instancia del diálogo. Y según eso se puede seguir la pista. ¿Ah? El diálogo es una buena señal, en términos de su factura, en términos de la construcción de la frase, en términos del tiempo también, porque el tiempo en literatura es distinto al tiempo en cine. Y lo otro es que el cine es implacable. El cine es implacable. Todo en el cine se narra. Se narra. Entonces, eso es muy importante porque al decir que todo se narra, quiere decir que hay un tirano. Hay un tirano que no se ve, pero que se nota por sus efectos, que es la cámara.
es la cámara. La cámara está ahí con sus planos, con su ángulo de cámara, con su desplazamiento y todo eso. Y necesariamente altera la obra. La altera, por supuesto. Por eso que yo digo que es otra creación. Y ese tirano que no se ve, que es materia oscura en el fondo, es materia oscura porque sabemos sus efectos y no se ven, ¿ah? El director tiene que poder rescatar esa esencia de la obra literaria y poder plasmarla en el cine sin tratar, es otra cosa, sin tratar de invadir y de apropiarse de la obra para su propio objetivo, digamos, sino que al mismo tiempo que crea una obra, ser solidario con la esencia de la novela, por así decirlo, ¿ah? Y no cambiarla. Por ejemplo, hay ejemplos, por ejemplo, el túnel que hay una versión de Klimovsky, de León Klimovsky, los años 50, ¿ah? eh, intenta de alguna manera rescatar ciertas cosas del personaje Juan Pablo Castel, ¿ya? Y en términos del encierro, en términos de los interiores, ¿ya? Pero lo que pasa es que parte con un Juan Pablo Castel ya desde la afección psiquiátrica, desde la disfunción, ¿no? Ya atendido por la primera escena, ya atendido en el hospital, ya ha cometido el crimen y está delirando. Por lo tanto, al ser implacable el cine, ¿ah? En el espectador queda sellado desde ya la personalidad, por lo menos decir, alocada de Juan Pablo Castel. Y es difícil que se desmienta en el resto de la película. Es difícil. De hecho, de repente tiene arranques muy fuertes, y de ahí, cuando él empieza a relatar a los doctores cómo partió esto de su asesinato de María Iribarren, entonces, Iribarne, entonces ahí empezamos a ver Juan Pablo Castel, digamos, normal, pero lo vemos también histérico, y una vez que la conoce a María, sigue con una obsesión demasiado explícita. Y eso hace, obviamente, que la versión de Klimovsky sea la versión de él, pero se va perdiendo lo que es la energía del lenguaje, la prosa, aquello inasible que tiene Sábato, que obviamente es mucho más que simplemente una ficción psiquiátrica, ¿ah? Es existencial. Hay algunas partes, bueno, es físico en estos sábados, ¿ah? Entonces, hay algunas partes que se le escapa a Klimovsky por tratar de generar una propuesta que se vaya de ahí. No sé cuántos minutos tengo, si estoy dentro, Eduardo, o no, cuánto falta. Sí, estás dentro, estamos 15 minutos por ahí. Y Estás dentro del voy en plan. los minutos, y voy en 2 minutos, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Ya, entonces, al ser la cámara implacable en el cine todo narra, tenemos que ir con cuidado, digamos, ¿ah? Y ahí hay elementos típicos del cine, que es el fuera de campo, que es el tiempo, que es la pausa, que es el silencio, y que es también la mirada y los ojos que dicen. En el cine no necesariamente solo la boca habla, todo habla, incluso lo que está fuera de campo, incluso lo que se oculta. Entonces, cuando tú explicitas demasiado, empieza de alguna manera a independizarse o a dañarse el elemento literario, porque el elemento literario tiene, como ya dije, un aditivo que es la imaginación del autor. Además está eso, tú tienes que seducir al autor en su lectura previa, si es que el lector ha leído el libro, ¿cierto? Entonces, ese es el primer tip, los diálogos. Los diálogos son una buena señal para el director para darse cuenta de cómo conducirse en el mundo del cine, ¿ah? Cómo recrear y hacer otra obra de la obra literaria. Pero de repente hay novelas con muy poco diálogo. Por lo tanto, ahí, ¿cómo se comporta el cine? ¿Ya?
decididamente tiene que el director recoger el concepto, el núcleo, ¿ya? Los forajidos, que es la película de los asesinos de Hemingway, ¿ya? Que está inscrito, sí, más directamente dentro del cine negro, ¿no? Bueno, ahí que es Siodmak, Robert Siodmak, a todo esto, es una película, digamos, ustedes saben la invasión que hubo en Hollywood de directores que venían del este, Europa del Este, perseguidos por los nazis. Fritz Lang, Siodmak, Frank Bachmann, muchos. Y ahí Siodmak respeta mucho, es un cuento además, hay una cuestión de extensión. Por lo tanto, todo lo que es el tiempo, según Tarkovsky, ¿no es cierto? El cine es esculpir en el tiempo es tremendamente importante. Y ahí, obviamente, la propuesta escénica, el trabajo de las sombras, esa luz que puncetea a cada rato, que se mete en todos los vericuetos, todo eso está narrando y no necesita diálogo específicamente. La primera escena es magistral, sencillamente. Cuando están en el bar y los asesinos entran al bar y conversan con los distintos componentes, digamos, el mozo, el que está en la barra, el cocinero. Realmente ahí el tiempo y el diálogo es otra cosa, es otro tema que tenemos que ver. ¿Qué pasa con el diálogo, la transposición del diálogo en literatura a la transposición del diálogo en el cine negro? En el cine negro, el más, digamos, el más amanerado, por así decirlo, tiene un diálogo que es ágil y con un humor, con un guiño, un pimponeo. Recuerdo aquí, por ejemplo, a todo esto el cine negro, bueno, ya lo irá más adelante, digamos, para muchos no es un género, más bien es una lejía, es un tono que se mete por todos lados. Y en realidad sí, a mí cuando me hablaron de literatura fantástica siempre me pareció como una redundancia. Porque para mí toda la literatura es fantástica. En el cine negro pasa algo parecido, o la literatura negra. El cine negro en rigor no es considerado un género, y hay hecho películas anteriores al cine negro que ya reflejaban toda la energía del negro. Bueno, en Los Forajidos, por ejemplo, está ese diálogo, que es un diálogo decididamente implacable. Es A, contesta B, B, A, B. Es pa, 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 pa. Hay uno muy bueno de Johnny Guitar, porque el cine negro también se ha metido en el western. No sé si Johnny Guitar, fantástica. Ahí está Starley Huttigan, no sé cómo, el que es de la película de Kubrick también, de Doctor Insólito. Entra al bar del western, en el western entra al saloon, se coloca ahí en la barra, otro lo mira porque es un forajido, es un extranjero, digamos, y él viene con su guitarra atrás. Y el otro tipo que está al lado le dice, ¿cuál es su nombre? What's your name? Johnny Guitar lo queda mirando y le dice, Guitar, Johnny Guitar. Y el otro le dice, That's no name, ese no es un nombre. Y él dice, ¿usted quiere cambiarlo? Do you want to change it? Eso ya genera una situación, un campo de fuerzas tremendo. Porque en realidad el nombre es ridículo, es Juanito Guitarra. ¿Ya? Él se llama Juanito Guitarra, pero vemos a un tipo que viene que debería llamarse, no sé, Rocky. Se llama Juanito Guitarra. Eso yo creo que uno de los logros del cine negro, aquí precisamente por acá yo tengo el libro, el librito negro, en que es maravilloso porque hay una selección de diálogos del cine negro y es fantástico realmente. Entonces, volviendo a Los Forajidos, Siodmak logra rescatar la esencia de Hemingway, de los asesinos, a través de toda la obra. Y yo creo que más allá de los diálogos, el gran logro de él es transmitir la atmósfera que tiene el cuento por medio de la puesta en escena. Ese juego insistente entre las sombras y la luz, entre los personajes que se desarrollan, se desenvuelven en sombra, y por supuesto está la matriz canónica, está el bueno, que es Burt Lancaster, digamos, los malos, y ella, la femme fatale, que normalmente está ligada a la mafia.
esa matriz se nota clara. Pero yo creo que el gran logro, y cuando tú me dices cómo se transmite, de alguna manera, desde la prosa, o por así decirlo, al guión, por ejemplo, la posibilidad de la propuesta escénica de escenografía, luz, diálogo, son fundamentales. Ojo, no sé si alcanzo, Eduardo, ahora. Ah, estás al límite ya, pero dale, Ya, solamente como, vamos cerrando. porque he escogido hasta ahora solo ejemplos literarios. Está la obra de teatro de Peter Weiss, que es Maratzat, Maratzat, que es gran polémica también, la polémica del teatro llevado a escena. Y está la obra de Brooke, que es la realización al cine de la obra de Peter Weiss, Maratzat. Bueno, Maratzat no sale del hospicio, porque las ganas del director es, si el narrador propone un espacio cerrado, es sacarlo, porque los puristas del cine también dicen que el cine es libre, libertad, el realismo está en todos lados. No va a seguir el encierro, el confinamiento que lleva la novela. Por ejemplo, esta obra de teatro. Brooks no sale, sigue la representación en el hospicio y respeta el diálogo, lo respeta completamente, en gran parte. Obviamente que hay una cuestión de duración, de longitud, pero ahí es donde está la maravilla del cine. Porque es imposible, por mucho que respete todo Peter Brooks, que la obra de teatro sea igual a la obra de teatro filmada, sea igual a la obra de teatro montada en un teatro. Es imposible. ¿Por qué? Lo que dije, cuando una cámara te coloca en primer plano, te está diciendo otra información, te está insinuando otra cosa, a cuando está en segundo plano, o con un diálogo, o con un ángulo por este lado, con un ángulo por este lado, o está fuera de campo. O nadie habla y está en pausa. Es imposible, por mucho que respetes la obra, que la obra de teatro filmada sea lo mismo. Y ahí logra Peter Brooks la esencia de Maratzat, pero crea también otra obra plena, propia, autónoma, su película. Eso por ahora y mucho más. Gracias. Muchas gracias Gregory, súper interesante el tema de las limitaciones de cada uno de los formatos y las libertades de cada uno de los formatos. Quiero darle la palabra a Valeria. Valeria, en tu caso, fuiste guionista de la serie de Heredia, que se basó en más de una novela, en varias novelas de Ramón Díaz Heterovich. Y además entiendo que esa serie contó con dos directores. Tú estabas quisiera que nos contara un poco de esos roles. Tú estás de guionista, a un lado está el escritor, Ramón, y acá tenemos dos directores y varias novelas. Parece un problema mayúsculo. ¿Cómo fue eso? Bueno, te decía que primero que nada agradecer la invitación al encuentro, saludar a todos los compañeros. Y bueno, con respecto a lo que me preguntas, la verdad es que fue un trabajo muy interesante. Yo, la verdad que las novelas de Díaz Heterovich siempre me llamaron la atención a medida que las iba publicando, yo las iba comprando, qué sé yo, era una lectora asidua de su obra. Y en esa época yo trabajaba en una productora de televisión y una de mis funciones era inventar proyectos. La productora estaba a cargo de Arnaldo Valsecchi, un director de cine que, bueno, todos deben haber escuchado alguna vez. Y él, bueno, es una persona muy abierta de mente y me decía, ¿qué se te ocurre que podamos hacer? Y bueno, yo quería hacer, a él le encanta también el género negro, entonces le dije, ¿qué te parece si hablamos con Ramón Díaz Heterovich y le contamos a ver si le tinca que hagamos una serie con sus novelas? En ese minuto la verdad es que todavía no empezaba como la fiebre de la serie. Fue hace bastantes años. Y hablamos con él y a él le encantó la idea. Y además, debo decir que Ramón Díaz es una persona muy generosa. Entonces, le explicamos el proyecto, yo le mostré más o menos lo que quería hacer en términos de guión. Y la verdad es que él me dijo, hazlo. O sea, confió.
Entonces armé un equipo, porque había que trabajar, no lo podía escribir todo yo, armé un equipo, éramos 4, hicimos 8 guiones, y yo funcionaba como jefa de equipo, pero además escribí 4 de los guiones, y los otros 4 guiones los escribieron otros guionistas, digamos. Y la verdad es que fue un trabajo bastante fluido. Yo creo que la ventaja que tiene la novela negra, así en términos generales, por supuesto que hay excepciones, voy a hacer una generalización, pero la ventaja que tiene la novela negra a la hora de la adaptación es que en general son historias de acción. Los personajes siempre están bastante claros y no hay no hay demasiada inversión, insisto, es una generalización, no hay demasiada inversión de tiempo en descripciones atmosféricas excesivas. Por lo tanto, las historias, porque si no pierden tensión, básicamente. O sea, una novela negra que no tiene tensión no engancha al lector. O sea, tienen que estar sucediendo cosas todo el tiempo. Y eso es muy... compatibiliza muy bien con el formato audiovisual. Sobre todo cuando se trata de series de televisión que son 50 minutos. O sea, no es como un largometraje que uno tiene tiempo como para desarrollar un poco más. Acá tiene que ser como en 50 minutos hay que... En el fondo metíamos en 50 minutos en una novela que puede parecer una aberración, pero la verdad es que fue un proceso que funcionó bastante bien. La mitad de la serie la dirigió Arnaldo Valsecchi y la otra mitad de la serie la dirigió Ignacio Agüero. Y que ustedes lo deben conocer, gran documentalista chileno. Y la dupla que se armó, porque por supuesto ellos compartían qué es lo que iba a hacer cada uno con cada capítulo. Se reunían, qué sé yo, intercambiaban ideas y funcionaba muy bien. Los capítulos que dirigió Ignacio tenían un tempo un poquito más lento, porque bueno, cada uno pone su sello, pero en general la serie tenía una coherencia en la que si ustedes revisan los capítulos, por supuesto tiene imperfecciones como todo primer trabajo, pero tiene una coherencia en que no es tan fácil distinguir qué capítulo dirigió cada cual, porque bueno, llegaron a ciertos acuerdos. Te iba a hacer otra pregunta, pero que no tiene que ver directamente con Heredia. En alguna entrevista, me acuerdo que comentaste que te gustaba dentro del género negro, bueno, entre otros, Andrea Camilleri. ¿Qué opinión tienes de la serie de Montalbano versus las novelas? Mira, lo que pasa es que yo creo que es un poco... Me gusta la serie. No, en general no le hago exigencias a las películas y a las series que son adaptaciones. Separo un poco lo que decía Gregory, son cosas distintas. Entonces, claro, uno busca que haya cierta justicia, por decirlo así, con cosas básicas, como por ejemplo la atmósfera general, el perfil del personaje, pero lo demás no puede ser exactamente igual. Un poco lo que pasa con Stieg Larsson, con Millennium, con los hombres que no aman a las mujeres, que hay una versión sueca, bueno, ahí es largometraje, hay una versión sueca y hay una versión norteamericana, ¿la vieron? Sí. Y son casi iguales, pero las propuestas tienen sutilezas distintas. A mí me gusta más la adaptación norteamericana. No, a mí me parece que actualmente hay un montón la mayoría de las series, de las plataformas de streaming, hay un porcentaje de la serie de las plataformas de streaming que son noir completamente, porque hay un interés muy grande por el espectador. De parte del espectador, yo creo que eso tiene que ver con que la novela negra, ustedes saben, bueno, por supuesto saben, que la novela negra antiguamente era mirada como una especie de subproducto literario, pero era muy consumida por lectores que no tomaban en cuenta el resto de la literatura, o sea, solo les interesaba eso. Bueno,
también historias de terror y noir, negra, como queramos decirle. Y a mí me llama la atención porque en las plataformas de streaming pasa un poco lo mismo. O sea, es muy popular. Es muy popular ese tipo de producto. Y muchas de ellas son o inspiradas en novelas o incluso usan personajes que están inspirados en personajes literarios, digamos. Ahí, o sea, la cantidad de versión de Sherlock que tenemos, hay un montón. A veces es solo el personaje, a veces cambia la época. ¿Cómo se llama? Watson es personaje femenino. Sherlock y Watson se aman. O sea, todas las variables que se les puedan ocurrir. Pero es un personaje que no desaparece. O sea, que sigue su camino en todas las versiones posibles. Eso me parece súper interesante, esas como intertextualidades. Lo mismo pasa con Agatha Christie, o sea, Agatha Christie sigue ahí. A propósito de cine más clásico, Agatha Christie también hizo un guión, o sea, Testigo de Cargo, el guión lo hizo ella, la obra de teatro era ella y el guión lo hizo ella. Raymond Chandler también escribía guiones, se terminaba un poco peleando con los directores, pero también le tocó escribir guiones varias veces. Entonces son dos mundos que siempre han estado entrelazados, sobre todo porque el género negro es muy atractivo para el gran público, por decirlo así. Y lo otro que creo que lo hace muy interesante para todos nosotros, me incluyo porque me encanta, es que permite aproximarse a culturas, a otras culturas, desde un lugar que es, desde un lugar muy desnudo, porque las series negras, las novelas negras también, por supuesto, nos muestran la idiosincrasia de los países sin adorno. Entonces podemos entrar, no sé, podemos entrar a conocer cómo funciona la cultura islandesa, se han visto Trapped, cómo funcionan los finlandeses, escuchar esos idiomas, eso es una cosa que a mí me parece destacable, porque cuando nosotros leemos, bueno, a menos que seamos políglotas, que la mayoría no lo somos, cuando leemos novelas, leemos la traducción. Pero cuando vemos series, podemos activar los subtítulos, es por lo menos lo que yo hago, dejo el idioma original y entonces me doy el gusto de escuchar cómo suena el finés, cómo suena el ruso, cómo suena el sueco, cosa que si lo pensamos antiguamente era muy complejo, o sea, leíamos traducciones y a menos que conociéramos a alguien que hablara en alguno de sus idiomas, no teníamos una oportunidad muy, muy accesible de disfrutar de series, o sea, de piezas dramáticas en otro idioma. Porque aunque no entendamos lo que están diciendo, bueno, obviamente entendemos que estamos leyendo el subtítulo, pero aunque no entendamos lo que están diciendo, cada uno de esos idiomas tiene un peso dramático. O sea, la forma en que se enojan los islandeses, por ejemplo, yo siempre me fijo, por ejemplo, en cómo dicen no en los distintos idiomas. O cómo son las expresiones como más básicas del ser humano en los distintos idiomas. Y hay una musicalidad que es muy interesante y que creo que es una de las cosas destacables de hacer la adaptación, digamos. O sea, no son comparables, pero cada una de las expresiones artísticas tiene distintos como virtudes, por decirlo así, y yo creo que una de las virtudes de esta globalización que tenemos y del acceso que tenemos a series negras de todos los países es esa, que también hay una aproximación a culturas que antiguamente es muy difícil que supiéramos cómo funciona un pueblito en Islandia, así de manera tan masiva.
Y se repiten las mismas temáticas que nos unen a todos, que tiene que ver con el abandono, con la injusticia, con personajes que en otras series no son visibles. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo todos sabemos más o menos cómo funciona los estereotipos en el cine, en las series. Estoy hablando de series porque es lo que vemos más seguido últimamente. Por ejemplo, el mercado norteamericano tiene una cierta tendencia a mostrar puras personas bellas. No sé si les ha pasado que ven una serie y en realidad hasta el cartero es lindo. Pero en el caso del género negro, hay un esfuerzo, que a mí me parece notable, hay un esfuerzo por hacer casting muy realista. Entonces, aparecen personajes que forman parte de grupos que en otras narraciones son prácticamente invisibilizados. Estoy hablando de los pobres, de los abandonados, de los marginales, de los sin casa, de las prostitutas, de todo lo que aparece en la literatura negra, pero llevado a la pantalla va cobrando un peso distinto. Hay una serie que se llama Criminal, que me parece que sí, es británica, pero hicieron una versión española, una versión francesa, una versión alemana. Y la gracia que tiene, se las recomiendo si no la han visto, la gracia que tiene es que tiene una sola locación. Son interrogatorios policiales. Entonces, es básicamente un trabajo de personaje. Es una locación, que es la sala de interrogatorio, y a través del diálogo es posible llegar a la conclusión del caso. Es puro trabajo de diálogo y es puro trabajo de personaje. No cae en la teatralización, que sería como el peligro, y a mí me parece que es un acierto, porque permite hacer un desarrollo de diálogos que en general en las piezas audiovisuales no hay espacio. Gracias, Valeria. Oye, sí, me sumo a la recomendación de Criminal. Para profundizar. Sí, ¿verdad? Sí, muy buena, muy buena. Quiero darle la palabra a Cristian un poco para motivar y volviendo al tema de cine, literatura, y un poco para motivar la conversa. Me imagino que hay casos que es más, compartiendo con Gregory esto de que es una recreación, hay casos en que esa recreación puede ser más directa. Estoy pensando en El Halcón Maltés, por ejemplo. El libro y la película es como es la misma estructura narrativa. En cambio, en otros casos, saliéndome ahora del género negro, si uno piensa en La insoportable la edad del ser, el libro de Kundera tal como estaba no se podía llevar hacia el cine. O sea, hay todo un cambio en los tiempos, se eliminan los soliloquios, etcétera. Entonces, hay unos que son más, aparentemente más directamente recreables que otras. Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias. Esa es de Philip Kaufman, si mal no recuerdo, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿o no? No, de Kundera, de Milán Kundera. La novela, pero la película de Philip Kaufman. El director. Es muy probable. Es muy probable, sí. Con Dani DeLuis. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a ir leyendo un poco algunas líneas que escribí, porque si no me podría dispersar mucho. Y por supuesto que yo creo voy a reiterar algunas cosas de las que dijo Gregory con mucha más propiedad que yo, porque él se dedica es cineasta también. Entonces, pero quiero hablar de algunos problemas. Hablaré de la relación, algunas relaciones entre cine y narrativa. Por ejemplo, el fenómeno de la adaptación de la novela al cine. Ver qué es realmente aceptable, qué no lo es, por qué. Proyectando la reflexión a la novela negra y el cine negro, ejemplificando con la novela de Raymond Chandler, El largo adiós, de 1953, para muchos su mejor novela, y la película basada en dicho libro, El largo adiós, de 1973,
dirigida por Robert Altman, para muchos también la mejor película basada en una novela de Chandler, incluso mejor que El halcón maltés y El sueño eterno. Algunas reflexiones sobre el fenómeno de las adaptaciones. Hay dos estupendos trabajos que son clásicos en torno al tema. Uno es Arte y técnica del film de Luigi Chiarini, de 1967 ya, y Cine y literatura, la estructura de la trama, de 1962, de Umberto Eco. Voy a hacer una síntesis de ambos estudios que me parece importante. Según Eco, es evidente que para hablar de las relaciones o analogías entre el cine y la literatura, es necesario distinguir en primer lugar las características específicas, diferenciadoras de estas dos formas de arte. Debe señalarse, por ejemplo, que son dos disciplinas distintas por la materia artística con la que trabajan y la relación de placer que se establece entre el producto estético y el consumidor, tanto a nivel psicológico como sociológico. Se diferencian entonces también por los elementos gramaticales y sintácticos que se derivan de tales factores, puesto que hay una distinción sustancial entre un arte que utiliza palabras, conceptos, y uno que lo hace con imágenes. En el caso de la literatura, el lector es estimulado por un signo lingüístico, recibido bajo una forma sensible, pero consumido a través de una operación compleja de exploración del campo semántico ligado a dicho signo, hasta que, sobre la base del concepto, el signo evoque una suma de imágenes capaces de estimular emotivamente al receptor. Por el contrario, en el caso del estímulo a través de una imagen, el proceso es inverso, y el primer estímulo procede del dato sensible sin racionalizar ni conceptualizar. El dato sensible es recibido más bien con toda la carga emotiva sensorial que la experiencia conlleva. La primera reacción ante la imagen no es ya intelectiva, ni siquiera intuitiva, sino más bien fisiológica, una especie de pulsación cardíaca acelerada que precede a toda eventual comprensión crítica del dato. Por estas razones, tanto Chiarini como Eco consideran que no es aconsejable realizar una comparación demasiado mecánica entre cine y narrativa. Por ejemplo, no les parece adecuada la analogía que generalmente se hace entre la noción de imagen fílmica y la de imagen narrativa, o la analogía que muchos creen advertir en determinadas nociones de gramática fílmica, como los cambios de posición de cámara, los cortes, etcétera, y determinados procedimientos literarios. Para ambos teóricos hay que reconocer, sin embargo, que cuando se utilizan tales analogías, generalmente se hace en forma de metáfora, del mismo modo que se dice, por ejemplo, que en un texto literario están virtuosamente esculpidos los personajes. Ambos estudiosos plantean que sí es correcto hacer uso de estas metáforas, pero el error se produce cuando de este uso empírico de una metáfora se pasa a una teorización donde a la metáfora se le asigna un valor literal. Una vez realizadas estas aclaraciones, los dos estudiosos coinciden en que entre ambos géneros artísticos, cine y narrativa, novela, por ejemplo, puede determinarse por lo menos una especie de homología estructural sobre la que se puede investigar. Esto es, que ambos son artes de acción. Se entiende por acción, en términos de la poética de Aristóteles, una relación que se establece entre una serie de acontecimientos, un desarrollo de hechos reducido a una estructura de base. Esa es la definición de Aristóteles. Se trata, ahora en términos de Ronald Barthes, de un conjunto de núcleos narrativos indispensables, tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico, que conforman la columna vertebral de la historia que se narra.
Son estos nudos o núcleos semánticos los responsables de que la acción se consolide. Según Chiarini y Eco, el hecho de que la acción sea narrada en la novela y representada en el cine no invalida el hecho de que en ambos casos se estructura una acción, aunque con medios distintos. Como conclusión a estas reflexiones de los teóricos italianos citados, puede plantearse que sí es posible y legítimo entonces establecer comparaciones entre la forma de una película y la forma de una novela, al menos en el plano de la estructuración de la acción. Paso ahora a referirme al largo adiós de Chandler y al libro que se titula El arte de escribir, donde aparecen cartas de él y ensayos acerca de la literatura especialmente. En el libro Raymond Chandler, El simple arte de escribir, donde se publican diversas cartas y ensayos del autor, Chandler afirma que en sus libros nunca quiere dar clases de moral, pero sí mostrar de manera desnuda la realidad que observa. Dice que la mímesis realista de sus relatos corresponde a las exigencias del mundo que le tocó vivir. Su método pretende lograr una objetividad que exige un estilo vívido y a la vez ácido, mordiente, entendiendo por ello una correcta imbricación entre delicadeza e intensidad. Pensar el método implica mantener en equilibrio la improvisación con la rigurosidad de la escritura y potenciar la, comillas, dimensión mágica de las palabras, cierre de comillas, y la imaginación poética. En lo que se refiere a la técnica narrativa, Chandler piensa que un novelista debe decidir con sabiduría si enfatizar el aspecto psicológico de los personajes o el carácter dinámico de la acción narrada. Su opción ante el ejercicio de la escritura es la economía verbal y la búsqueda de un adecuado tema, pues este es, comillas, la plataforma de lanzamiento para la imaginación del escritor, cierre de comillas. En lo relativo a la visión de mundo desplegada y la dimensión social de la literatura, Chandler postula que la novela es sin duda un arte cuya fuerza y potencia no estriba únicamente en el suspenso alcanzado, sino en la posibilidad de transmitir profundas inquietudes humanas. La meta de una novela no es, en consecuencia, elaborar la solución de un enigma policial, sino alcanzar una auténtica verdad existencial. Es relevante destacar que en sus novelas se despliega un discurso de ideas eminentemente crítico, donde, por ejemplo, tanto la Iglesia Católica como las políticas, especialmente las de izquierda, son puestas en tela de juicio, pues las considera expresiones que no permiten la libertad del juicio ni la autonomía espiritual. En el simple arte de escribir puede apreciarse que el autor es ajeno a todo tipo de credo. A partir de estas ideas que se despliegan en el arte de escribir, una pregunta que surge como lector es: ¿son estas características del mundo representado en la novela de Chandler y toda esta reflexión que Chandler hace respecto a sus novelas transmisible al lenguaje del cine? En este caso, a lo realizado por Robert Altman en la película El largo adiós. Paso a hacer una reflexión al respecto. En la adaptación de la novela, Altman reconfigura la estética y trama del típico film noir, adaptando la historia original al tiempo presente, vale decir el año 73. Debe recordarse que el tema del clásico detective privado estaba ya un tanto obsoleto en los años 70, incluso el género se había metamorfoseado en lo que se bautizaría como neo-noir, esto es, una recreación del cine clásico de los años 40 y 50, que, dependiendo de las intenciones del director, podía desviarse más o menos de las reglas tradicionales. Altman quería hacer algo distinto, no un neo-noir de corte más clásico como sería Chinatown de Polanski del año 74, sino una especie de sátira
sobre el género que oscilara entre sus referentes clásicos y la época en que se realizó el film. Insisto, 1973. La estrategia del director consistió en resignificar la novela de Chandler y su personaje, como si este personaje, como si Philip Marlowe, hubiera estado invernando aparte durante algunas décadas y hubiese emergido nuevamente en los años 70, continuando, eso sí, con el mismo comportamiento de antes, del Marlowe de la novela, y portando los mismos valores que en el pasado, la ética personal y todo eso, pero en un contexto que ya no es el suyo. Es muy raro eso en la película. Robert Altman perfiló un Philip Marlowe a través del actor Elliot Gould, extravagante, mucho más que como es en la novela, contemporáneo a su momento, una personalidad acorde a los años del post-hipismo. La película mantiene un tono humorístico, mucho más humorístico que el que se aprecia en la novela, basado este humor en continuos guiños al Hollywood clásico, y lo cual puede apreciarse en pequeños detalles irónicos que acentúan una forma de presentar a Marlowe como una construcción hecha a partir del mito, pero para retorcer dicha imagen. El Philip Marlowe de la película mantiene en todo momento una pose irónica y a la vez es mucho más vulnerable que el Marlowe de la novela, el que sí responde al prototipo clásico. Por otro lado, junto a reconocer estos aportes del film de Altman, es posible constatar que el desplazamiento de la novela a la película produjo cambios profundos en varios aspectos. Por ejemplo, en la configuración de las relaciones que se establecen entre los personajes. Hay mucho mayor liviandad en el trazo de los vínculos sociales y afectivos. Hay un decaimiento de la crítica social que se aprecia en la novela, y hay una presencia de un gesto satírico muchísimo mayor al que está justamente presente en la novela de Chandler. Pregunta que se abre entonces. A partir de lo hasta aquí mencionado, ¿es legítimo plantear que hay aspectos sustantivos del mundo representado en la novela de Chandler que están ausentes, es decir, que se han perdido en la adaptación de la película? Igualmente, las características que Chandler observa en sus propias novelas y que fueron sintetizadas en el arte de escribir, tampoco parecen tener una inscripción clara en el espesor semántico de la película de Altman. Pero, y esta es la pregunta de relevancia para los efectos de esta ponencia, ¿es exigible o hasta qué punto es exigible para un cineasta ser fiel a la novela en que se basa su película? Ahora ya voy terminando con el último punto. El problema de la adaptación y el supuesto problema de la fidelidad a la hora de adaptar una novela al cine. Preguntas que pueden surgir. ¿Para qué adaptar una novela? ¿Qué sentido tiene realizar una adaptación? O también, ¿cuál debiera ser el objetivo de un cineasta al adaptar una novela? Aquí hay distintos críticos teóricos que recogen algunas reflexiones que me parecen importantes traerlas en este momento donde voy concluyendo. Hay críticos que consideran que un director tiene una total libertad al adaptar una novela. En un lugar contrario, otros piensan que sí hay que ser fiel al original literario porque si no es una mala película. Entonces, ante esas dos posiciones extremas, algunas propuestas que han surgido en estas últimas 2 décadas son las siguientes, que las voy a sintetizar nomás en párrafos. Por ejemplo, el estudioso Francisco Ayala, en su libro El escritor y el cine, de 1996, al referirse a la adaptación a la televisión de la novela Los Buddenbrook de Thomas Mann, afirma que el objetivo de una adaptación fílmica debe ser el poder lograr una obra válida en sus propios términos, una obra audiovisual capaz de hacernos olvidar su modelo narrativo. Ahí cierro de comillas.
Respecto a la eterna discusión acerca de si una película es mejor que la novela o viceversa, Sánchez Noriega, en su libro De la literatura, teoría y análisis de la adaptación del año 2000, Teoría al cine, señala que, comillas, una obra solo será superior al original si muestra una película de mayor nivel estético que la novela cuya historia adaptada, es decir, que el film dentro de la historia del cine ocupe un lugar preeminente o tenga mayor calidad artística que la que posee la novela dentro de la historia de la literatura. Ese es otro de los planteamientos. Un tercer planteamiento es el de Zenel Paz, en su artículo Del cuento al guión a propósito de la película Fresa y Chocolate, del año 2003, este artículo. Aquí señala otro aspecto muy interesante, que dice, al adaptar una novela, una gran novela, porque estamos hablando, al adaptar una gran novela al cine, se está siempre ante la disyuntiva de mantenerse fiel al original o no hacerlo. Si el director elige mantenerse fiel a la novela, es muy difícil que logre realizar una buena película, ya que si adapta, por ejemplo, un clásico de la literatura al cine, es porque esa novela posee grandes cualidades literarias, y estas, al ser trasladadas al cine, dejan a veces de ser cualidades y se convierten más bien en un lastre, en auténticos defectos de la película. Por otro lado, a veces es posible que una película mediocre haya realizado una excelente adaptación de una novela en el sentido de haberse mantenido fiel al espíritu de esta, pero ello no la salva de ser una película fallida. Entonces, en otras palabras, en algunas películas, la escrupulosa fidelidad al texto conspira la mayor de las veces al buen logro de una obra cinematográfica. Para terminar, la siguiente interrogante. ¿Qué puede hacer entonces el cineasta, estando ya consciente de que a lo mejor no debiera adaptar fielmente una gran novela? Surge así, a partir de ahí, otra interrogante inicial de este acápite. ¿Qué sentido tiene realizar una versión cinematográfica de una gran obra literaria si para obtener una película sólida y de calidad prácticamente todas las virtudes por las que destaca esa novela se van a perder en el proceso de adaptación de un medio a otro? Esta situación problemática es parte de las reflexiones del gran cineasta István Szabó, quien en su artículo Las enormes ventajas y las lamentables perspectivas que trae consigo la imagen en movimiento, señala que, comillas, mi opinión es que las grandes obras maestras de la literatura no deben ser filmadas, sino leídas. En ellas los mensajes están en las palabras, que se relacionan unas con otras, y por lo tanto, al convertirlas en imágenes, lo que se hace es una duplicación. No quiero decir que se echen a perder, lo que sucede es que siempre se conviertan en otra cosa. Una eventual hipótesis personal, no definitiva y absolutamente tentativa, por supuesto, pero que concuerda plenamente con una reflexión del profesor Manuel Cabello en un artículo que tiene un título muy sugerente. Se titula así: ¿se deben llevar las grandes novelas al cine? Según lo que él plantea, una novela debiera ser adaptada al cine solo si el contenido de la misma, al ser traducido al lenguaje fílmico, va a ganar en interés y va a producir una película como mínimo con tanta calidad como película como la novela lo es como novela. Eso. Muchas gracias, Juan. Gracias, Cristian, muchas gracias. En el intertanto, sí, confirmado que el director es Philip Kaufman, el de Insoportable de Agradecer. Vamos a hacer un giro drástico ahora, siguiendo dentro del género negro, pero nos vamos del cine al cómic. Le quiero dar la palabra a Iván Martínez, que ha estado desarrollando en conjunto con el dibujante que es Camp,
la serie de Max Canalla que se ha estado publicando en la revista Trazas Negras y que nos tienen ascuas porque se va entregando por capítulo al viejo estilo de los folletines. Iván, te quería hacer una pregunta y darte la palabra. ¿Cómo es esto de guionista y el dibujante? O sea, ¿cómo es ese trabajo ahí? ¿Se ponen de acuerdo y discuten sobre las viñetas? ¿O simplemente tú mandas unos textos y el dibujante dibuja? ¿Cómo es la cosa? Bueno, he estado escuchando en realidad con bastante atención las intervenciones de Gregory, Valeria y Cristian, y esas problemáticas en el fondo que se señalan y discuten, la verdad es que siempre va a existir en el traspaso de un formato a otro. Ahora, yo he visto adaptaciones, por ejemplo, en el caso del cómic, que son bastante soberbias, por decirlo así, en un adjetivo, y porque precisamente trabajamos con un lenguaje diferente, pero a la vez muy similar. O sea, el cómic o sea, toma casi todo del cine, pero no es el cine. O sea, trabajamos con otro tiempo, con otros recursos, entonces, en cuanto al lenguaje, pero también con otras presiones y con otras limitaciones. El cómic está limitado por el encuadrado del dibujo, aunque en muchos aspectos también eso ha logrado romperse y abrir ese espacio. Pero las adaptaciones, por ejemplo, que tiene el cine con respecto a los presupuestos, que siempre son escasos, que hay un equipo de producción, en el cómic se puede saltar todo eso de alguna manera. Creativamente, a veces es un espacio de mayor libertad. Por ejemplo, en el caso del trabajo que estamos realizando con CAMP, es bien extraño porque lo que manda ahí de alguna forma son la cantidad de años que nos conocemos. O sea, yo no le entrego ningún texto a CAMP, lo cual puede ser un sacrilegio para todos los guionistas que están acá, pero mi presentación para CAMP se reduce a unos cuantos garabatos infantiles en una hoja y el nivel de trabajo que tenemos de todos los años que nos conocemos, CAMP logra interpretar eso en forma sin llevar un guión preconcebido, y eso tiene que ver simplemente con dejar a él la imaginación de lo que uno le indica. Si yo les pudiera mostrar, creo que esto es lo más parecido a un guión que trabajamos. Una hoja con unos garabatos y una indicación que no lleva texto. CAMP dibuja sin saber qué es lo que van a decir los personajes. Entonces, cuando él cumple con ese cometido de traer en el fondo todos los dibujos, el proceso de la narración literaria se hace después. O sea, trabajamos completamente en un sistema de trabajo distinto. Entonces, cuando estamos ya con la página armada, en el fondo, cuando ya sabemos, porque hemos conversado previamente en qué va la historia de este número, recién empezamos a darle voz a los personajes y ahí nos encontramos de repente con algunas cosas a las que hay que poner atención, que tienen que ver con la coherencia de la historia, con que no se nos pierda un hilo de algo que hizo el personaje en el anterior, pero de alguna manera es porque tenemos clara la historia de principio a fin, o sea, en términos muy generales, pero no sabemos, igual que el que está leyendo, qué es lo que va a pasar en el próximo número. Nosotros generalmente trabajamos un par de semanas antes de lo que la revista se va a lanzar, por lo tanto, siempre está ese pie forzado. Ahora, ¿cómo dejamos sorprendido al lector de alguna forma? Y eso mágicamente ocurre al momento de trabajar. Y eso es porque ese espacio de narración te permite eso. Entonces, tenemos un personaje que de alguna manera lo dibujó CAMP de acuerdo a unas indicaciones, pero que después del segundo entrega ya agarró cuerpo, ya tiene sus modos propios, entonces ya él nos manda a nosotros qué es lo que debemos hacer. Ya leemos a un ser vivo en la ficción, que suena extraño, pero sucede así. O sea, ya tiene su carácter, ya sabemos qué va a hacer y qué no va a hacer. Entonces, eso de alguna manera es la pauta que marca el trabajo. Y efectivamente, nosotros entregamos este proyecto porque surgió de la necesidad de contar con una producción del cómic dentro de la revista.
una revista que también nace de otra inquietud, que era un blog de entrevistas literarias que empezamos a desarrollar con Bartolomé Leal, y a raíz de ese blog nació una compilación de entrevistas en formato de libro, y el formato de libro llevó a este otro en el fondo proyecto, que era una revista que de alguna manera recogiera lo que se estaba produciendo a nivel de literatura negra, policial, fantástica en el país, una idea que Bartolomé tenía hace bastante tiempo y que se materializó justamente al realizar este libro de entrevistas. Y de ahí, bueno, una cosa lleva a la otra, la revista empezó a crecer en cuanto a contenido, se hizo la idea de colocar dentro de la revista un cómic que de alguna manera pudiera también complementar la visión del género, y buscando de un poco lo que uno lee, conoce. La revista en sí misma ha sido una verdadera escuela para la gente que no tiene idea de nada del género. Hay unos artículos bien interesantes sobre cine negro, sobre cine fantástico, que Bartolomé ha ido desarrollando a lo largo de los números, y de alguna manera el que no sabe nada del género, que no conoce reglas, que no conoce de alguna manera autores, no conoce libros, está ante una publicación que le permite educarse en cierto modo acerca de lo que es el género negro, policial, fantástico, y bueno, y todo lo que recoge la revista. Pero efectivamente pues, hay limitaciones en cuanto a lo que se quiere contar. De repente quisiéramos, no sé, tal vez escena, pero siempre no está topado o por el tiempo o porque el dibujante en realidad tiene otras cosas que hacer, no vive de esto. Entonces, cada formato yo creo que tiene sus propias problemáticas, pero aún así hay aquí en Chile una producción de género negro en el cómic. Está la adaptación de Heredia, de Ramón. Es interesante ese volumen que es porque aquí podemos ver como 20 Heredias diferentes, y eso un poco responde a lo que habíamos estado conversando hace un poco rato atrás, de cuál es la visión de cada artista cuando adapta. Aquí te pueden encontrar unos Heredias totalmente fantásticos y distintos unos de otros, que responden a la imaginación de aquel que ha hecho esa adaptación o esa encarnación en el libro. Hay otras, por ejemplo, adaptaciones como Road Story de Fouquet, que es de Gonzalo Martínez, que también es un cómic adaptado de un libro. Por lo tanto, siempre se está conviviendo entre ese traspaso de género de uno a otro. Más Canalla es un chiste porque nace de un hombre que se llama Max Canales, pero que es un policía en el fondo que es atípico, que de algún momento a otro tiene una misión súper ultra importante, que es cuidarle a la esposa al jefe, al comisario, y la cuida tan bien que establece un vínculo amoroso que marca completamente su vida posterior. Entonces, esto va desarrollando una línea de la historia que tiene que ver con encontrar a esta mujer desaparecida, y por otro lado, la fatalidad de la vida. Él, siendo una persona común y corriente, recibe una gran herencia de parte de un familiar, con la condición de que se haga cargo de su vida y la enmiende, y para ponerlo a prueba tiene que cuidar de un gato durante un año para poder hacer efectiva esa herencia. Un poco un chiste, un poco un desacato en realidad a ciertas convenciones de género. Él abandona el gato el primer día que lo recibe, sin saber que eso era en el fondo la clave de su herencia. Por lo tanto, se va enfrentando a distintas dilemas que lo van enredando en ciertos comportamientos recurrentes, autodestructivos, pero un hombre de buenos sentimientos, que buena gente, que quiere hacer lo correcto, pero no es tan correcto, y eso le llaman en el fondo el apelativo de canalla, y así lo conocen. Entonces, la historia en el fondo es un viaje personal de este, que no es detective, porque nuestra realidad no permite tener detectives privados. Es un hombre que tiene una moral un tanto extraña, porque siendo formado en una institución policial rigurosa, sale de esa institución por estos poco convencionales comportamientos, pero además porta un arma que le regala un narco, que es su secreto y su salvavidas en el caso de tener problemas.
Entonces, acepta ciertas cosas relativas y que un poco una crítica a todo lo que aceptamos hoy día en la vida moderna, que a veces cuando nos conviene sí, cuando no nos conviene no. Entonces, de alguna manera se defiende de la sociedad, participa la sociedad, critica la sociedad, está inmerso en ese espacio de definirse también qué es lo correcto o lo no correcto. Súper interesante el formato cómic en realidad, porque como que de alguna manera igual recoge parte de los dos mundos de los que hemos estado hablando, o sea, lo narrado y lo representado. Hay una representación ahí también, hay narración, y en el caso particular de lo que ustedes están haciendo, una narración con altos recursos literarios, o sea, la historia no es lineal, hay flashback, partimos en un momento del tiempo, pero después nos vamos con más canalla para atrás, cuando conoció a la travesti que lo ayuda, y después nos vamos más atrás con Olga en Moscú. Entonces, literalmente está como bien estructurada. Bien, no sé si quieres agregar algo, Iván. Sí, yo creo que en algún momento me gustaría hacer alguna recomendación de otras cosas que se están haciendo en el género. Me gustaría mencionar, por ejemplo, a Gonzalo Yanedel, que él ha realizado una serie que se llama El Judo, que lleva ya como 2 números y va a salir uno nuevo este año, que ese es noir puro, con las reglas, con el negro blanco que corresponde en realidad al noir. Que ese es otro tema, que es un lenguaje que es del cine, que hay autores que en el cómic lo trabajan magistralmente y esa es su forma de comunicación. Entonces aquí es como para todo en realidad. Hay harto que buscar, al que le gusta el género lo puede encontrar aquí, producción nacional. Y bueno, los libros, que son la base fundamental en el fondo de lo que hacemos en el trabajo de Trazas Negras, porque si bien hay autores que la gente conoce, como Ramón, en algunos casos Bartolomé Ideal, un autor bien prolífico que tiene una gran cantidad de novelas dentro del género, Elis Murialdo, mismo Eduardo, Cecilia Aravena, que son los que permanentemente están aportando texto a la revista, pero también hay camadas de autores jóvenes. A mí me gusta mucho la primera novela de la Paula y la Vaca, La Regla de los 9. Está Cristóbal Sotomayor, que publicó hace un año atrás también una novela de género, Julia Guzmán, que también participa dentro de Trazas Negras, Juan Ignacio Colil. Entonces, hay hartos autores para descubrir, y justamente este es un género que llama la atención, es un género que gusta, y lamentablemente en algunas partes, por ejemplo, se desmerece un poco porque no se comprende tal vez en cabalidad el género. Pero efectivamente hay gente que pasa del cine, que entra al género por el cine, viendo El Halcón Maltés, viendo Casablanca, viendo Laura, entra por ahí y no entra directamente por la novela. Entonces también es interesante saber por dónde ese espectador o ese lector llega al género. Yo llegué al género por una cuestión bien extraña. Si hay algo voy a rescatar de la dictadura, era esto que pasó en los 80, que era una colección del Diario de la Nación. Y esta pequeña colección trajo autores universales como Agatha Christie, como Ellery Queen, Simenon. El verdadero asesinato de estos libros era el formato, porque aquí en el fondo estaban resumidos y en esta pequeña botellita. Ese era el verdadero crimen, hacer tira a los libros. De alguna manera, y llegaba uno a entrar a ese género, y era interesante. Entonces de ahí, obviamente, uno va leyendo, y todas esas referencias que tú dices, en el fondo, vienen de ese bagaje, de esa incorporación inconsciente que uno va haciendo, y que después, en el fondo, la lleva a contar la misma historia de siempre, que nos gusta que nos cuenten, pero desde una mirada, una perspectiva que es más contemporánea y que tiene que ver con la realidad con la que uno vive, que es la que convive también. Gracias, Iván. Bien, estamos en la hora, pero podemos hacer una última ronda de participación para todo lo que sienten ustedes que a lo mejor se les quedó en el tintero y que no alcanzaron a expresar. Si quieren, vamos en el mismo orden, Gregory y después Valeria. Sí, siempre hay, como dice Iván, hay crímenes y crímenes, ¿no? En ese caso, crímenes de formato. Sí. A mí me gusta el crimen, el crimen
de atentar precisamente al formato, a los clichés que hay, de los temblequeos que algunos autores hacen a los géneros o al esquema, digamos. ¿Ah? En el cine negro, formalmente parte como el 43, alguien determinó que perdió el 43 y estar con Maltés y todo eso, pero como en todo movimiento hay precursores, incluso algunos hablan del vampiro Adus. Bueno, se habla también de los antecedentes del cine negro, incluso a M, a Düsseldorf, incluso la película con Peter Lorre. Eh, y también hay otros en los años 40 que también se habla como esto de negro no es tanto un género, se habla de elementos de energía negra en ciertas películas que no tienen los elementos típicos, pero sí está esa energía negra que se entremezcla. Y yo quisiera mencionar aquí una película que me llamó mucho la atención, que es del 43, creo, ¿ah? Que es Marea de Luna. Marea Luna, que partió haciéndolo Archie Mayo y lo terminó haciendo Fritz Lang. Esto es una película en que, curiosamente, una coproducción está Jean Gabin, que es estrella francesa, y la Ida Lupino. La Ida Lupino, que además de actriz, fue en realidad una mujer ya precursora del feminismo en términos de lo que era Hollywood, el cine, porque ella no solo fue actriz, sino que fue después guionista y directora, con temas bien interesantes. La Ida Lupino realmente los feministas debieran rescatarla en toda su dimensión. Y esta película, lo interesante es que a pesar de que hay un malo, pero el malo es débil, y el malo es contradictorio, y el malo es dependiente efectivamente, que lo hace John Mitchell, el papá de Vivian Lee en Lo que el viento se llevó. ¿Ah? Y todos los demás son casi buenos, son casi todos buenos. Eso es interesante, y de todas maneras hay una energía de cine negro ahí. Hasta el asiático, el chino es bueno, es simpático, facilita las cosas al protagonista, digamos, ¿ah? Que es Jean Gabin. Jean Gabin obviamente se empieza a ligar afectivamente a Ida Lupino, que es una mujer que se quiere suicidar. Y todo el resto de las personas que aparecen por ahí, hasta el barman, otro amigo que además se hace amigo ahí en ese momento, son casi todos buenas personas y lo apoyan, salvo este malo que es débil. Entonces es interesante, cuando estábamos hablando de la transposición de lo literario al cine, yo sentí que en esa película había mucho literario. Ahora, la pregunta, no sé si tiene una resolución, una respuesta. ¿Por qué sentí yo que tenía mucho de literario? Porque había algo de inasible y tal vez porque se estaba intentando quebrar un modelo que todavía no existía formalmente, que era la novela negra. Entonces me interesan aquellas películas díscolas sin quererla, digamos. Simplemente emergen y surgen. Pero es interesante que de alguna manera en Hollywood o Neo Hollywood hayan aparecido estas películas que se salen un poquito del sistema, se salen y proponen algo y funciona. Funciona. Funciona cuando decía Cristian la obra en sí misma. La propuesta en sí misma. Yo no sé si esto es un guión original o es una novela. Lo cierto es que esta película, que intenta, digamos, ir por otros caminos, al bueno, al malo, al mafioso, al criminal, al enigma, al detective, logra en sí, dentro de esa energía negra, funcionar. Eso quería decir. Muchas gracias, Gregory. Valeria, ¿quieres redondear algo que se te haya quedado ahí de tu intervención anterior? Quería referirme han estado todos haciendo observaciones con respecto a qué significa adaptar y cuáles son como se escuchó por ahí algún tipo de aseveración con respecto a que si valía la pena hacer una adaptación o no hacer una adaptación. La verdad que son temas súper interesantes en el ámbito académico, pero lo cierto es que para el espectador común, digamos, con común me refiero a cualquiera de nosotros cuando se sienta frente al televisor para que le cuenten una historia,
La producción audiovisual noir respeta los mismos códigos, usa los mismos códigos que usa la literatura noir. O sea, es una expresión artística diferente, pero no me parece que sea necesario compararlas en términos de mejor o peor. O sea, compararlas en términos de que es un tema atractivo, de que se pueden sacar conclusiones, de que hay muchos libros al respecto, estoy de acuerdo. Pero si nos enfocamos un poco como en el goce del espectador o el goce del lector, también sucede que para el consumidor de novela negra ver su autor favorito transformado en serie, también es un goce extra. Siempre vale la pena, digamos, a menos que por supuesto resulte un bodrio. Y lo otro que quería puntualizar, que es muy breve, es que destacar la forma en que los personajes femeninos han ido cobrando relevancia y cambiando de lugar, saliendo del esquema de la femme fatale en las producciones y en las novelas más recientes. O sea, voy a poner un solo ejemplo, The Killing, la serie de Killing, que fue un exitazo hace no muchos años, yo diría que creo que es del 2016, y la protagonista es Linden, es un personaje femenino que es la policía que está a cargo del caso, digamos, y es, bueno, el polo opuesto a la femme fatale, y además tiene la gracia de que todas las características que son atribuidas estereotipadamente al género femenino, ella no las tiene. O sea, no le interesa cómo se ve, no le interesa lo que opinan de ella. Tiene un hijo, pero en realidad no sabe qué hacer el hijo, qué hacer mucho con su hijo, porque su obsesión está obsesionada con su trabajo, cosa muy, muy aceptada cuando se trata de un personaje masculino, pero un personaje femenino es como más disruptivo, que está como, oh, ¿verdad que tengo un hijo? Tengo que ocuparme de él. Y es al mismo tiempo un personaje que tiene una sensibilidad extrema para darse cuenta por dónde tiene que guiar su intuición para descubrir qué es lo que realmente está pasando. Bueno, ese es un ejemplo, pero podría mencionar mucho más que tienen que ver con el espacio que ha ido ganando el protagonismo femenino. O sea, hay muchos personajes femeninos ahora que son los que están a cargo de la historia, que son las protagonistas, que son las detectives, que son las investigadoras, que son las abogadas a cargo de la investigación, la versión que se les ocurra. Pero hay un cambio, o sea, esto ya no es solamente la femme fatale que está ahí a un costado, no, las mujeres se están apoderando de la acción. Y eso me parece muy interesante y me parece que es muy atractivo para el público también. Porque finalmente el público lector yo siempre digo que hay gente que no lee, que lo único que lee son novelas negras. O sea, si va a tomar un libro, yo soy asiduo a bibliotecas, bueno, ahora con la pandemia no se acabó un poco eso, pero cada vez que sacaba novelas negras de la biblioteca, cuando sacaba novela negra, la parte de atrás donde sale todas las veces que han sacado el libro, lo típico, clásico, que no ha cambiado eso. Las novelas negras eran así como la novela manoseada, y así fecha, sacaba 1000 veces. Y cuando sacaba otro tipo de novela, estoy hablando de novelas, grandes novelas, cuando sacaba otro tipo de novela siempre me fijaba así en el registro de atrás, y de repente era una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces, bueno, lo pongo solamente para matizar, en el sentido de que una de las gracias que tiene el género negro, en la versión que sea, o sea, cómics, televisión, cine o novela, llega a una cantidad de público mucho mayor de lo que uno podría imaginarse. Es un género muy popular. Y eso me parece muy interesante y creo que hay que destacarlo. Me parece súper bueno que Iván dé recomendaciones
porque de verdad que hay mucho material interesante. Yo me focalicé un poco en el audiovisual, digamos, pero bueno, ahí está lleno. Y creo que es un género que tiene larga vida. Gracias, Valeria. A propósito de lo que comenta Valeria de este cambio de los personajes femeninos y el mayor protagonismo como investigadora, ella, por modestia, no menciona que su novela justamente pasa eso, y la recomiendo mucho, El Misterio 15, donde tenemos a la investigadora Laura Naranjo. Cristian, no sé si quieres tú hacer algún comentario final. Una cosa muy breve dentro de la narrativa que yo he estado leyendo de novela policial, digamos, que podría insertarse dentro de la novela negra. Estaba tratando de recordar, hay una novela que se llama Dínamo, que no me acuerdo de quién es el escritor, ya no me acuerdo, son escritores jóvenes, pero me acuerdo de uno, que es Colonia de Perros, de Gonzalo Hernández, y hay otra que creo que se llama Matar al Hijo, de otro autor, pero donde se ha ido como perfilando una figura muy interesante que es como la figura del antidetective. ¿En qué sentido? En que ya la labor y la función del detective frena y choca porque por eso me recuerda un poco a Philip Marlowe, con un sistema social, político, económico, de una corrupción tal que quedó después de la dictadura en Chile y todo eso, donde por ejemplo, el personaje el policía de Colonia de Perros descubre cuál es el criminal, quién fue el criminal, pero sin embargo la sociedad después no lo va a saber. O sea, en otras palabras, no se saca nada con descubrir el crimen porque no van a ser castigados los culpables. Entonces este policía que es bueno para fumar marihuana, detective privado, bueno para fumar marihuana, bueno para tomar, pero que se posesionó de un caso, al descubrir que ya no tiene cabida la función del detective privado, termina vendiendo mariscos en una camioneta, ganando bastante plata, insertándose nuevamente en el sistema y por fin teniendo una novia que no tenía en los tiempos que se dedicaba a resolver crímenes. Esa figura del antidetective yo creo que puede ser trabajada al interior de una variante de la novela negra chilena. Eso. Sí. Gracias, Cristian. Efectivamente, o sea, una característica del género negro son antihéroes que a veces tienen más características de los patos malos que del investigador clásico. El que tú mencionas es un gran personaje, el de Gonzalo Hernández, es Gustavo Huerta. El Gustavo Huerta habla de ciudad postmoderna, me acuerdo que dicen, esta ciudad postmoderna. O sea, es un cruzado por este tiempo, por esta época, por esta sensibilidad donde se corroe cualquier forma de identidad. Claro, él es el protagonista del investigador que tú mencionas, Colonia de Perros, y también en Entre Lutos y Desiertos. Si no me equivoco, es la última de Gonzalo. Recomendadas también para los que nos estén escuchando, así como la novela de Valeria. Iván, ¿quieres cerrar con alguna última intervención? Sí, me gustaría como hacer un pequeñito de recomendaciones como justamente para la gente que no conoce el género o está entrando recién en el género. ProChile acaba de sacar un catálogo de mujeres autoras de cómic que lo está presentando por estos días, que es interesante porque es una muestra del trabajo de autoras que están realizando cómic en Chile. Ahí está la Panchuley, está la Stephanie Coné, que lleva probablemente a aportar a Tazas Negras en un número futuro con un cómic que se llama La Bolita Detective, que es un cómic que ella lleva trabajando un tiempo ya, que también toma elementos de la novela policial, con referencia literaria, un poco de humor. Y en cuanto a las novelas, lo que se hace, bueno, autores como decía recién Gonzalo Hernández, también parte de este comité de Trazas Negras. En el último número que salió hoy en la mañana de Trazas Negras, hay bastante material que aportan autores jóvenes. Está una reseña sobre
ejemplo, lo de José Miguel Martínez, que es típico de Granola. Hay textos de Gonzalo Hernández. Pueden encontrar también no solamente la novela, sino que en cuentos también en el caso de Brenin Kardosh, que es un tremendo cuentista, que también se ha aventurado a hacer novela negra con el maldito caso de las joyas. Hay una editorial que se llama Espora, que está editando precisamente a todos estos autores de novela negra policial. Está el mismo caso, como les comentaba antes, de la literatura de Bartolomé Leal, que hay mucha gente que lo ubica por algunos libros, pero no sabe que te trae una prolífica producción. Hay gente joven como Yuri Soria Galvarro, que sacó este libro que se llama El Perseguidor de la Luz, que ganó un premio también municipal. Está este libro de Marcelo Lillo también. ¿Cuál? Marcelo Lillo, vamos a ver, se llama Niebla City. Por ahí se ve Marcelo Lillo. Bueno, le había mencionado el caso de la regla 9 de la Pablo y la Baja, que todavía lo encuentra en librería aquí. Yo creo que ya tiene unos años ya, pero que es bien interesante. En el caso de los cómics, como esto también abarcaba este encuentro, lo que es fantasía, le recomendaría, por ejemplo, adaptación, hablando de adaptaciones sobre el modelo de Pickman, de Lovecraft, que es de Gabriel Aikel. Bueno, los clásicos como Conan, que también lo pueden encontrar hoy día, adaptación que es de una película que debió haberse hecho y que no se hizo, que estos son cómics que lo pueden encontrar en la tienda chilecomics.cl. Ahí pueden encontrar bastante oferta nacional de distintos géneros, especialmente fantásticos. Hay unas revistas por ahí que se llaman 45 RPM, que están en el sitio Chile Comics, que son de policial noir. Y bueno, es cosa de buscar, porque como les digo, hay harta producción, tanto en el cómic como en la literatura. Trazas Negras sale una vez por mes, es una revista digital, pero hecha como una revista de papel que se puede comprar y descargar y leer en algún dispositivo. Y la idea justamente es fomentar la lectura de este tipo de literatura. Van a encontrar literatura nacional, latinoamericana, hay de repente aportes de Perú, de Argentina, hay cuentos clásicos que se están rescatando, nacionales y extranjeros. Entonces hay harto para poder en el fondo ahondar en el género. Gracias, Iván. Bueno, estamos un poco pasados del tiempo, pero estaba muy entretenida la conversa, así que para terminar solamente un par de preguntas que nos llegaron del Facebook Live. Una petición para Gregory, por favor, reiterar la última película que recomendaste, Gregory. Esta que La traducción al español es Marea de Luna. Marea de Luna. Claro, creo, pero es parecida la traducción al inglés. Y está dirigida por Archie Mayo. La empezó dirigiendo Archie Mayo, pero por una serie de conflictos que no voy a entrar aquí a detallar porque son medio peleagudos. Después terminó Fritz Lang de hacerla. Archie Mayo, Fritz Lang. Protagonizada por Jean Gabin e Ida Lupino, que vuelvo a decir, creo que las mujeres deberían rescatar a Ida Lupino. Bueno, ya lo están haciendo afuera, digamos. Muy importante en la década de 30, 40 y 50. Sí. Hubo dos consultas que llegaron por esa referencia tuya, Rosario Contreras y Héctor Cabañas, así que ahí ya les respondimos. Bueno, está en YouTube, está en YouTube. Ah, qué extraordinario. Ah, fantástico. Lamentablemente, Fantástico. digamos, está traducida al español, pero yo ya me acostumbré, ya prefiero, aunque esté traducida al español, prefiero verla igual. Sí. Chaval, que digan chavales. Claro. Bueno, oye, ha sido muy, muy grata la sesión. Quiero agradecerles a todos y todas las panelistas. Gracias, Valeria, Cristian, Iván, Gregory. Gracias. Espero que nuestros auditores vía Facebook Live lo hayan pasado bien también. Muchas gracias, llegamos hasta acá y bueno, nos seguiremos encontrando en lo que viene del encuentro que es en junio. Con esto sí ya termino. Solamente recordar que en junio seguimos con el encuentro de literatura negra y fantástica. Específicamente el viernes 18 de junio va a ser la siguiente sesión. Vamos a inaugurar ahí la parte internacional del evento ese día, el viernes 18 de junio a partir de las 18:30 y después todo el sábado 19 de junio vamos a estar con actividades de negra y fantástica. Así que por favor déjense anotados ahí
esas dos fechas, esos viernes y sábado de junio. Ahí nos vamos a estar viendo. Muchas gracias Gracias, a Eduardo, todos, ¿ah? gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Letras de Chile, por la invitación. Justo. Sí, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes. Muchas gracias. Chao.